Enseguida con ustedes el profesor Medófilo Medina. Gracias a los profesores Gabriel Misas y Heraclio Bonilla por haber hecho posible este evento y, por supuesto, también mi participación. Dado el título de mi ponencia y el elemento continental, yo quisiera subrayar la circunstancia del organizador y quien diseñó este evento, el peruanito, como él dice, agregando briznas de ají a sus giros verbales, pues me parece muy importante esa circunstancia para este evento. Por otro lado, la movilización intelectual y humana que ha significado esta semana en este escenario, pues yo la tomaría como una modesta revancha espiritual del mundo universitario, intelectual, en este momento que vive el país atravesado por una contrarrevolución cultural. La mayor parte de mi actividad de investigación ha estado dedicada a temas y tiempos de la historia contemporánea de Colombia y últimamente de Venezuela. En mi trabajo en el Convenio Andrés Bello y en menor medida con Lacan he participado en la exploración de la enseñanza de la historia en la escuela básica en algunos países de América Latina. Una primera y elemental constatación ha sido el fuerte debilitamiento de la historia en la enseñanza a ese nivel. Se argumenta que se ha privilegiado la contextualización de los niños y jóvenes en su comunidad antes que por el camino de las largas narrativas históricas. Lo peor no es el abandono de las narrativas jalonadas por los hitos cronológicos, sino la renuncia en las ciencias sociales a la noción de proceso y a la categoría de tiempo. Otra observación corresponde a la ausencia en el currículum de asignaturas que den cuenta de América Latina, de sus realidades y su historia. Con la conciencia de ese vacío, por ese sendero me encontré con la independencia y con su encapsulamiento en la memoria y en la historiografía en los moldes nacionales. Si se piensa en inducir al estudio de la historia de América Latina a las generaciones jóvenes, una pertinente introducción la constituiría el curso sobre la independencia hispanoamericana, es decir, ese capítulo de la lucha de millones de gentes contra un imperio colonial. Me ha animado en mi exposición la precedente y mi ánimo entenderán ustedes al final de mi exposición por qué. En esta comunicación me moveré entre la memoria colectiva, el proceso histórico de la independencia y la historiografía. Los temas, la referencia político-institucional de las conmemoraciones, el bicentenario y los procesos de globalización, los tiempos de la independencia hispanoamericana, la proyección multirregional de los ejércitos patriotas, la relación entre áreas de paz y escenarios de guerra, las hegemonías historiográficas y, por último, alguna sugestión sobre un programa de investigación sobre la historia de la independencia. En 1910 se conmemoró en clave nacional el centenario de la independencia. La celebración se asociaba a la epifanía del Estado-Nación. En Colombia, la memoria sobre el siglo XIX era dolorosa y se tenían de manera muy presente tanto
la última y más prolongada sería la última de las guerras civiles, la de los 1000 días, y la desmembración del país por efecto de la intervención norteamericana. Pero en los distintos países de Latinoamérica se compartió hace 100 años ese registro nacional en la organización de las efemérides. Adicionalmente se hizo manifiesto un sentido hispanista en los eventos. Estas anotaciones las hago especialmente con respecto a Colombia, México y Venezuela, que seguí con algún detalle esas celebraciones. Y quisiera recordar algo, solamente un episodio de la celebración en México. La mañana del 15 de septiembre, un día antes del centenario de la independencia y el cumpleaños 80 del presidente Díaz, los representantes de casi todo el orbe, entre ellos el marqués de Polavieja, embajador de España, acompañaron al presidente a presenciar desde el balcón central del Palacio Nacional un curioso desfile. Con un centenar de actores improvisados se escenificó el encuentro de Moctezuma y Hernán Cortés. Los tambores y clarines anunciaban la llegada de Cortés, quien se acercaba montado en su caballo. Iba seguido por sus capitanes españoles, sus aliados tlaxcaltecas y su intérprete la Malinche. El grupo de Moctezuma, decían las crónicas, era aún más brillante. Despertaba en la imaginación el recuerdo de aquella corte de los emperadores mexicanos, soberbia por las riquezas naturales empleadas en sus ornatos y por la fiereza de sus guerreros. Señores, y tras ellos llevaban en suntuosas andas al emperador Moctezuma. Es bonita la narración, ¿verdad? Pero por esos mismos días, para ver la ambigüedad del tratamiento de lo indígena en México, pues de exaltación y a su vez de incomodidad, visitó a México el secretario de Estado, Eliud Root, y el presidente Díaz, ya con sus 80 cumplidos, regaló unos 10,000 pantalones occidentales para los indios en México, para que estuvieran en la ciudad un poco para no herir la sensibilidad civilizada del señor Root. Bueno, estas cosas las he tomado de un bonito libro de Enrique Krauss, La presencia del pasado, cuando escribía bonitos libros. En el sesquicentenario se mantuvo, es decir, en los años 60, inconmovible la referencia nacional, pero se manifestó una cierta sensibilidad nihilista frente al proceso de la independencia que expresaron desde sus respectivas perspectivas la derecha y la izquierda. La primera, por la nostalgia de los buenos tiempos pasados; la segunda, en la representación de las nuevas formas que cobró la dependencia en los siglos XIX y XX, y de allí surgió esta idea de la segunda independencia. El ingrediente hispanista se envolvió entonces en la apelación a la lengua y a la religión como los baluartes de la pertenencia de América Latina a la civilización occidental y cristiana, evocación negativa referida al socialismo que unos años antes había pisado el hemisferio occidental. El bicentenario, es decir, en lo que estamos ahora. Dado el constitucionalismo latinoamericano, no me refiero a la Constitución de Cádiz, sino a este movimiento del 91 al 2008, ha brindado algunos términos que se proyectan en la memoria sobre los países, su condición multiétnica, pluricultural. Y esto ha aflorado en la conciencia pública, aunque no en la organización oficial. El hispanismo sigue en pie en el discurso oficial, pero no asociado al recuerdo de la caída del imperio colonial, sino a la promesa de una colaboración económica y cultural con España,
promovida ese tipo de registro por el gobierno español y por las agencias españolas. Y para ver en términos operativos esa continuación de lo nacional, cada país ha conformado sus comités nacionales de conmemoración que protagonizan reuniones protocolarias, pero que no pueden proyectar iniciativas y eventos de conmemoración común del proceso de la independencia. Lo anterior hace contraste con el fenómeno de recomposición planetaria en que vivimos, en el cual, me refiero a la globalización, las grandes áreas y regiones del mundo buscan espacios de participación y protagonismo. América Latina muestra un rezago en asumirse como realidad económica y espacio cultural común. Quizá una imagen cartográfica me ayude un poco a expresar de manera más plástica mi inquietud. Se trata del mapa en que por primera vez, el de Waldseemüller, en que por primera vez aparece en el mapa América. Como ustedes pueden ver, las convenciones, los nombres, pues están mucho más presentes en las otras áreas del mundo, e incluso la forma pues se parece más a los mapas actuales de las otras regiones, mientras que América es una porción allí informe y sin nombres. Creo yo que al cabo de este trecho histórico pasado, podemos ver la independencia como ese momento en que América, en que Hispanoamérica se asume como un sujeto geosocial y como un referente geopolítico no encapsulado ya en un imperio. Los tiempos de la independencia hispanoamericana. En primer lugar, hace falta configurar un periodo precursor que puede parecer un registro muy convencional, pero que tiene importancia en la discusión de los modelos historiográficos que se detienen en la supuesta precipitación del movimiento de la independencia como fenómeno abrupto, inesperado. A eso obedece la traída de este periodo. Desencadenada la independencia, se identifican 4 grandes cortes desde el punto de vista de los cambios políticos. 1809-11, juntista, autonomista, con una ideología pactista entre tradicional y el pacto de sucesión. 11-15, lucha por la independencia. 15-19, reimplantación del dominio peninsular. Y 19-25, desarrollo de la guerra y culminación de la independencia. Se producen hechos